¿Qué tal? Gracias por vernos el día de hoy en el programa En Perspectiva. El día de hoy nos acompaña la compañera Catherine Campos Hola, buen día a todos. y el compañero Luis Anzola. Un placer estar de nuevo por acá. Vamos a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con el empleo y sobre las implicaciones que ha tenido el COVID en este rubro. Prácticamente una pandemia que ha golpeado todo un sistema estructural, tanto social, económico y político, pues ha tenido mucho repunte en el tema laboral y cómo afecta una pandemia en el mercado laboral. La verdad que lo que vimos, sobre todo el pasado año con el tema del COVID, fue bastante complicado. Se tuvo que reinventar todo el sistema laboral y creo que uno de los puntos que me imagino hablaremos más adelante es la consolidación del teletrabajo y el home office, que yo creo que llegó para quedarse. Sí, definitivamente, como bien mencionas, nos ha cambiado la vida y las formas en que nos adaptamos a esta. ¿Y cómo ves tú el impacto que ha tenido la pandemia? Sí, igual veo un deterioro en laboral, tanto en las empresas, tanto en el mercado, y su distribución ha afectado a cómo se ha balanceado directamente con la y ha sufrido el desperfecto del incremento del desempleo. Ahora ya las microempresas y las macroempresas han tenido una sequía muy grande de ese poder que se ha tenido logrando con sus años. Sí, pues prácticamente vemos que todo el 2020 se tuvo una pérdida de empleos. Veíamos inclusive que en la Organización Internacional del Trabajo estimaba 255 millones de empleos perdidos en todo el 2020. Esto es un impacto realmente fuerte y globalmente nos está pegando. Entonces, a nivel global, ¿qué tanto ha llegado a impactar toda esta pérdida de empleos? Pues yo creo que es importante tomar como referencia a la que todavía sigue siendo la principal potencia mundial, ¿no? Estados Unidos llegó a cifras de desempleo mayores al 14%, si no me equivoco, cifras históricas, que pues poco a poco fueron trabajando y llegaron a bajarla a un 6, que sigue siendo un número considerablemente significativo para ellos. Pero yo creo, y en lo personal, donde más golpeó de mayor manera o de manera más incipiente fue en todo el continente latinoamericano, entendiendo que somos países que nos dedicamos a manufacturar sobre todo, o sea, el proceso de manufactura, confección, contacto físico, plantas y esto, o sea, si juntamos COVID con todo eso, son proporcionalmente inversos. Entonces, encontrar una solución para todo este proceso, entendiendo también que, porque va de la mano, ¿no? Tener un sistema de salud débil, tener economías que están agrietadas. Fue el caldo de cultivo perfecto para tener la crisis, porque creo que principalmente el paro laboral fue lo que desencadenó, destapó la crisis del gran confinamiento, ¿no? Todavía estamos acoplándonos un poco, regresando al trabajo en oficina. Se tuvo todo lo que fueron las medidas de los sectores más importantes donde ellos sí tenían que ir a laborar porque son los que mantienen el mundo andando, ¿no? El reloj, los engranajes y La fuerza de trabajo. la fuerza de trabajo, sí, que es la base de cualquier economía, ¿no? Y aquí estamos, yo creo que todavía descifrando un poco cómo seguir solventando toda esta situación. Sí, y de igual forma que hablando en continentes en Latinoamérica, hubo un incremento de más del 13%, que ha sido de los principales globalmente, el primer lugar que tuvo el golpe más fuerte del desempleo. Y de esta forma llegamos a los detalles de cómo se va a trabajar o cómo se va a empezar a trabajar. Ahorita el trabajo manual, entre comillas, ya globalizando tanto la agricultura y otros trabajos manuales, cerramos ese ciclo y creo que empezamos con los trabajos a distancia, a casa, que es donde se van a abrir las puertas. Ahora el 2021 y esperamos que el 2022 venga con buenas oportunidades de trabajo y nuevos proyectos tanto nacionales y de otros continentes. Sí, eso que tú mencionas es muy claro y una de las formas de reactivar el mercado laboral sería la implementación de nuevas políticas públicas por parte de los gobiernos que estos pueden tener
medidas para que fomenten la creación de nuevos empleos y haya un mercado laboral más amplio para todas estas personas que se han quedado sin empleo. Porque entendemos que toda disminución no significa que se perdieron solamente esos empleos, porque cuando un mercado pierde fuerza, otro va tomando mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, entendemos que por el tema del confinamiento muchas empresas que rentaban o tenían oficinas físicas ya no las necesitaban, y mucha gente que pues, o prestaba mantenimiento o servicios de red o lo que sea de esas oficinas perdió su empleo, pero a la par empresas de tecnología que implementaban servicios de home office o las empresas de servicios de internet requirieron mayor mano de obra, y así, digamos, todavía no se ha nivelado, pero poco a poco el crecimiento de otros mercados, sobre todo en materia tecnológica, va necesitando mayor mano de obra, porque el confinamiento ha hecho que la demanda de estos servicios o de estos productos aumente. Por ejemplo, el tema de los envíos a domicilio, el tema de los motomandados, el mismo empresas retail de internet como lo son Mercado Libre, Amazon, o incluso algunas nacionales, también han solicitado mayor fuerza de trabajo, y por ahí poco a poco se va a ir compensando hasta que el mundo, o es una visión, ¿no? Hasta que el mundo pues se nivele y el mercado laboral vuelva a estabilizarse. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando un mercado, cuando algún sector se ve ensimismado, al mismo tiempo pues la economía encuentra siempre una salida y otro sector va creciendo, no proporcionalmente, pero sí poco a poco. Sí, mayormente para destacar el crecimiento que han tenido, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, que fue un crecimiento exponencial, y realmente todo el 2020, a pesar de que fue un año de crisis, para ellos fue un año de crecimiento total. Y destacar también cómo se han afectado los mercados, sobre todo el de Latinoamérica, ¿no? Que por sus condiciones, la economía informal, el tipo de trabajo que se realiza aquí ha sido de las zonas más golpeadas a nivel mundial. Y creo que el reflejo de esto es una brecha de desigualdad y de condiciones laborales que hay, porque si vemos, los más afectados son mujeres y jóvenes. Entonces, en esta parte creo que los gobiernos deben de rescatar un poco con las políticas públicas, y va a ser muy interesante ver cómo las retoman para implementar nuevos sí, y de hecho lo que mencionaba tanto Anzola y tú de a quién no le conviene o a quién es el que se está actualizando diariamente. Ahora nosotros vivimos una generación que se va actualizando día con día, pero los que laboralmente están ingresando o están en su trabajo son personas que mantienen un salario mínimo o que mantienen un recio de trabajo un poco presionante, ¿cómo se le podría decir? Limitado, que tienen que actualizarse, que no tienen la forma, la manera, y no tienen la ayuda de sus hijos, de sus parientes. Hay personas de 40, 50 años que no saben utilizar una computadora, que eso les ha costado su trabajo. Así es. Sí, sobre todo que prácticamente el mercado laboral toma nuevas vertientes, adaptándose a nuevas tecnologías. La pandemia ciertamente vino a acelerar un proceso tecnológico para empezarlo a utilizar tanto en método de enseñanza como laboral, y es el home office, que realmente ha venido a revolucionar, y lo vuelvo a repetir, ¿no? La pandemia ha acelerado el proceso a lo que a lo mejor en el 2019 no nos imaginábamos que en el 2020 lo íbamos a vivir, y de qué manera lo íbamos a vivir. O que esperábamos en 3 años que se vinieran a empezar a trabajar, ahora lo aceleramos a meses. El director de Adobe aquí en México y Centroamérica dijo que el proceso de adopción tecnológica se hizo en 2 meses lo que se esperaba que tardaría, o iba a tardar aproximadamente 3 años. Claro. Eso es el estudio que se tiene. Entonces, y es muy interesante lo que dice Catherine, porque yo creo que en 3 años a lo mejor un porcentaje significativo de esas personas podría haber buscado un camino para adaptarse al proceso tecnológico y adquirir competencias, porque la verdad es que medios gratuitos incluso hay. Una de las cosas que tiene la revolución tecnológica es que ya no necesita, o un trabajo tecnológico no te exige una formación excesiva como lo hacían empresas en cuestiones laborales
anteriormente, maestrías, doctorados en ingenierías o en licenciatura. No es que lo menosprecie, sino que hay muchas cualidades o habilidades tecnológicas que se pueden aprender incluso desde casa y que te hacen competente para el mercado laboral que viene. Que se aprecian mejor. Que se aprecian mejor actualmente. Lo que pasa es que, y es inevitable, que un porcentaje significativo de la población se quede atrás. Porque la adopción tecnológica en los últimos 5 años, la tecnología ha avanzado tan incipientemente rápido que no se ha permitido que muchas personas se adapten a ellos. Por eso aquellos que tenemos la ventaja de que crecimos con esto, tenemos una ventaja competitiva actualmente con respecto a lo que... O sea, es un beneficio también para los jóvenes, que tenemos una mayor capacidad de absorción temprana, rápida, y que muchas personas que poseían cargos antes de la pandemia no tienen. Entonces, por ahí también, digamos, estoy tratando de ver lados positivos de toda esta situación. Sobre todo, pues, en el mismo análisis que los jóvenes y las mujeres son los más afectados, pero una revolución prácticamente tecnológica les viene a abrir una nueva brecha de oportunidad, abre un canal de un mercado laboral que les beneficia. Sí, la verdad que sí. Y bueno, creo que retomando un poco lo que tú decías, de que se tienen que implementar políticas públicas, la cuestión de la regulación del home office es muy importante, porque muchas empresas ahora pues ya no pagan oficina, ya no pagan cuestiones de infraestructura, Papelería inclusive. y esos gastos los están absorbiendo los empleados. Sí, hay que regular, principalmente es un tema de empresas y gobierno para regular este tipo de nuevas implementaciones laborales, ¿no? Así es, pero creo que dentro de todo cosas distintas van a pasar. Y ahorita, por ejemplo, hablando ya de los incentivos, de las políticas que se van a dar, a entornar el 2021, creo que ahorita se está trayendo mucho en la macroeconomía, en las empresas macro, donde van a ser más flexibles, o sea, su campo laboral lo van a hacer más flexible. Eso es uno de los diálogos que dicen que las empresas grandes o empresas medianas igual van a ser más flexibles al contratar personas que tuvieron esa decadencia en la pandemia. Y aquí también es importante qué papel va a cumplir el Estado. O sea, se harán políticas públicas keynesianas, se incrementará el gasto público para crear empleo. O sea, hay muchas aristas que todavía no se terminan de descifrar. Es que hablamos, parece que el 2020 fue hace mucho tiempo, pero apenas estamos por terminar. Parece que pasaron nada más como 3 meses. Comenzando apenas el 2021 y ya lo vemos tan distante y creemos que ha pasado tanto tiempo, pero creo que es como ha pasado tantas cosas. Sigue siendo una herida que, en lo particular, mi opinión particular, sigue estando abierta y es importante seguir trabajando en torno a eso. Sí, es algo que, como bien mencionas, se tienen que aplicar nuevos métodos, porque está claro que con los programas sociales no nos dan abasto para reactivar una población, por ejemplo la de México, que es tan grande. El mercado laboral en México es muy grande y en toda Latinoamérica, entonces habrá que estar pendientes de cómo las políticas públicas se ejercen para tratar de reactivar este mercado laboral, que es el más afectado en todo el mundo. Latinoamérica es el más afectado, entonces es muy interesante y habrá que estar pendientes. Y de igual cómo se va a reactivar el campo. De esta forma, como se ha desempleado, se ha empinado un montón la producción en el campo, la mano de obra. ¿Cómo se va a reactivar? Generando las empresas que se han sostenido esta pandemia para poder ingresar a personas que lo necesitan. Esa es como una evaluación que haría los incentivos hacia el mundo, pues hacia su país. Así es, el sector primario, el consumo regional. Sí, claro. Pasa a ser muy importante, porque una de las maneras de reactivar la economía y crear oportunidades laborales es que se deja a un lado lo que es el crecimiento hacia afuera, ¿no? Crecemos desde adentro, sustituimos las importaciones y nosotros nos volvemos en exportadores, fomentando el consumo regional. Adoptar medidas de apoyo a lo que es lo que igual la política es uno de los servicios que se daría a cada persona.
Así es. Sí, pues son varias vertientes, ¿no? Para análisis, tanto la política pública como los países afectados, las zonas más vulnerables, ¿no? Y qué grupos sociales son los más afectados. Entonces creo que es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y vamos a estar muy pendientes de la situación. Conclusiones, compañero. Creo que hay que tenerle el ojo bien puesto a las políticas, sobre todo económicas, que se van a implementar en torno a esto. Qué tanto se dispone el Estado, sobre todo el Estado mexicano, con todo el aura de austeridad y reducción del gasto público, y cuánto se puede implementar para lo que es el rescatar a todo este desempleo incipiente que tenemos. Y yo creo que otro sector al que vale la pena ir viendo es toda esta juventud que ahora va a adquirir más protagonismo, que se vio excluida por mucho tiempo porque se le categorizaba de joven, de inexperto, pero que ahora estas habilidades que pensaban que solamente se destinaban al celular o a la computadora, o que por mucho tiempo por personas de mayor edad fue muy menospreciado, hoy es muy valiosa y es muy competitiva, y que si bien hoy es uno de los porcentajes más afectados, puede que rinda frutos en el mediano plazo. Claro. Catherine. Y como conclusión sería darle continuación a detalle los pasos que va dando nuestro país, y tanto globalmente, y cómo se va a dar forma hacia los países europeos y el país americano. Cómo se puede desarrollar, de qué forma, qué plan tienen ellos y cómo nos beneficiaría a nosotros, y llevar a cabo políticas, los incentivos, apoyar que las empresas macro empiecen a apoyar al pueblo, a su país, y que se empiecen a desarrollar más los trabajos de campo, tanto de agricultura, de ganadería, y que se vuelva a implementar igual el apoyo tanto en salud y en ciencia. Sí, claro, sobre todo en un sector salud que ha sido muy golpeado por la pandemia. Pues nada, gracias por haber venido, gracias Catherine, y les agradecemos a ustedes por habernos sintonizado. Gracias.